Vale, pues bueno, si vienen más personas ya se unirán luego. Vale, vamos a dar comienzo a, a este webinar sobre Kanban. La temática que ha escogido David para hablar hoy es una que yo entiendo que os interesa a la mayoría. Si los que estamos trabajando en informática y en servicios IT sabemos algo, es que la demanda es muy variable y puede ser a veces caótica. Por lo tanto, ser capaces de adaptarse a este tipo de demanda es una de las claves de la agilidad y del servicio efectivo. Por ello, lo que nos va a contar hoy David es cómo ser capaces no solo de adaptarse a esta demanda, sino además de hacerlo de manera estratégica, cosa que a veces cuando la demanda se vuelve imprevisible acaban trabajando en cosas tácticas que no tienen tanto valor, pero que nos apremian. Y lo que nos va a contar David nos permitirá ver pues cuáles son los problemas que puede provocar la demanda variable, cómo conseguir afrontar esta demanda caótica y a la vez maximizar el valor y cómo darle forma a la demanda para conseguir pues entregar más y mejor. Con lo cual, bueno, le doy paso a David, que hoy aparece con el nombre de Alex, porque estamos compartiendo está entrando desde mi cuenta. Pero bueno, adelante. Y gracias a todos por asistir. Hola a todos. Como ya ha comentado Alex, el tema de hoy es cómo gestionar la demanda compleja con Kanban. Primero presentarme, soy David Coloma, soy Agile Coach en Itnove y Accredited Kanban Trainer por Kanban University y estoy especializado básicamente en aumentar la agilidad de las áreas de negocio. Aquí tenéis mis datos de contacto por si tenéis cuestiones, dudas a posteriori y os interesa pues, profundizar en alguno de los aspectos. Sentíos libres de contactar conmigo para ver así cómo puedo resolver vuestras dudas. El propósito de este webinar es, en primer lugar, comprender qué problemas puede provocar una demanda compleja y ver qué es esto de la demanda compleja. Y luego, identificar las respuestas que se pueden dar a esta demanda compleja para maximizar el valor, muy especialmente desde las prácticas de Kanban para facilitar la entrega, dando forma a esta demanda, además de otras prácticas al respecto. Recordaos que tenemos cursos de Kanban University próximos. Tenemos un Team Kanban Practitioner en julio, el 13 y el 14 de julio. Tenemos un Kanban System Design en el 27, 28 y 29 de septiembre. Y luego el 19, 20 y 21 de octubre tenemos un Kanban Systems Improvement para todos aquellos que os interese Kanban y que os interese profundizar en todos estos aspectos que se van a comentar en este webinar. La primera cuestión cuando hablamos de agilidad es que las organizaciones ágiles deben ser adaptables. Y la adaptación es buena, pero no es suficiente. Generalmente cuando estamos hablando de adaptación nos estamos refiriendo a cómo gestionar la capacidad que tiene nuestro sistema, entendiendo por nuestro sistema, nuestro equipo o nuestros equipos o la organización en conjunto para entregar valor. Pero en este caso nos estaríamos centrando solamente en una parte de las dos que tenemos que gestionar. Y nos estaríamos centrando concretamente en la parte de la capacidad. Pero también es importante centrarnos en la otra parte, en la demanda, en gestionarla de forma que nos facilite esa entrega de valor. Si solo nos centramos en la capacidad, vamos a estar ignorando la posibilidad de añadir valor desde el punto de vista de nuestro sistema y desde el punto de vista de la entrega, gestionando lo que es la demanda. Y es aquí cuando vamos a ver unos conceptos relativos a cómo hacerlo. ¿Qué es la demanda compleja? La demanda compleja la podríamos definir como aquella que nos hace difícil mantener el comportamiento de nuestro sistema, de nuestro equipo, de nuestra organización bajo control. ¿Y qué es lo que queremos decir con mantener el comportamiento de nuestro sistema bajo control? Pues queremos decir
que los resultados que vamos a dar son poco predecibles, que van a tener una gran variabilidad. Y esta complejidad la podemos aproximar como si fuera una incertidumbre. Incertidumbre en toda una serie de aspectos. ¿Qué tipos de demanda compleja nos encontramos? Pues en primer lugar nos encontramos con un tipo de incertidumbre que es la llegada imprevista de ítems urgentes. Y esto es un problema que es muy habitual en prácticamente la totalidad de los equipos. Es muy raro aquel equipo en el que no hay un flujo de ítems que tienen una cierta urgencia a la hora de resolver. Hay otro tipo de incertidumbre que viene derivado de la variación de la cantidad de demanda. Es decir, que no siempre nos va llegando de una forma regular, sino que nos va llega de una forma irregular, fluctuando, y no solamente llega irregular desde un punto de vista de la cantidad, sino también del mix, digamos, de la composición por tipo de ítem o por clase de servicio o por cliente. Y esto nos provoca también una serie de problemas al respecto. Y finalmente nos podemos encontrar con otro tipo de incertidumbre que es una falta de conocimiento de cuál es el propósito o cuál es el contenido de la petición. En otras palabras, qué es lo que realmente quiere el cliente. Nosotros podemos tener una idea de qué es lo que quiere el cliente, pero puede estar mal expresada o la podemos entender mal, y esto tiene también sus efectos de cara a imponer dificultades en lo que es nuestro trabajo. Voy a haceros una pequeña encuesta sobre cuál es vuestro problema número uno desde el punto de vista del trabajo entrante. Si son estos imprevistos urgentes, si son fluctuaciones de demanda, es decir, una alta variabilidad de la cantidad o de su mix, o bien, por ejemplo, si nos llegan esos ítems ambiguos o mal definidos que no acabamos de entender, o bien otras interrupciones. Y aquí sentíos libres de complementarlo. Si ponéis esta opción 4, de complementarlo pues haciendo una explicación en el chat. ¿De acuerdo? Os lanzo la encuesta y tenéis así un momento para contestarla, a ver cuál es vuestra situación concreta. Os debe haber aparecido un pop-up. ¿Os ha parecido la encuesta? Sí, sí que apareció. ¿Sí? Sí. Vale. Yo contesté en el chat. Pues voy a cerrar a ver. Pues debe haber algún tipo de problema, porque no me aparecen los resultados de lo que habéis contestado. En todo caso, si queréis, podéis comentarlos de palabra.
¿Cuál sería vuestro principal problema desde el punto de vista de demanda? Perdona, David, a mí me aparecen, como tenemos la misma cuenta ahora activada, ¿vale? El 67% imprevistos urgentes y el 33% otras interrupciones, especificar en el chat. Es que, de acuerdo, es que a mí no me aparecía ningún resultado, por eso lo De hecho, preguntaba. todos deberíais ver la pantalla ahora, ¿no? De resultados. De acuerdo, Mm. 67% imprevistos urgentes y otras, un 33% y otras interrupciones. De acuerdo. Estos serían vuestros resultados. Hace cosa de 2 semanas lancé una encuesta en LinkedIn, hubo 63 respuestas y los imprevistos urgentes junto con los ítems ambiguos o mal definidos eran los que en el caso de los que contestaron, pues las causas más frecuentes de problemas. Y lo que son las fluctuaciones de demanda tenían un valor bastante menor y otras interrupciones, pues era la respuesta más, digamos, menos frecuente. En el caso de esta encuesta, lo que son las urgencias, por un lado, y la demanda ambigua, predominaban. Y es cierto que son dos problemas que aquejan mucho a los equipos. Las fluctuaciones de demanda también están presentes, así como, desde luego, otras interrupciones por parte de trabajo que, digamos, que no es previsto, pero que es muy corto y frecuentemente son consultas o son reuniones o son, digamos, otro tipo de trabajo muy corto que no puede ser diferido, pero sin embargo que puede interferir. Eh, ¿Cuál es el impacto de la demanda compleja? Pues hay un primer efecto que es la impredictibilidad de tiempos de entrega. La llegada de ítems urgentes o, por ejemplo, una fluctuación relativamente fuerte de la demanda nos provoca una impredictibilidad en los tiempos de entrega. Durante un determinado periodo la demanda supera la capacidad del sistema y esto se traduce pues, en unos tiempos de entrega más largos. Por otro lado están unos mayores retrabajos. Cuando hay unas puntas de demanda es posible que el trabajo no se pueda realizar con la calidad deseada o, por ejemplo, que aparezca el problema de esos ítems que están mal definidos o que son ambiguos y que nos obligan a tenerlos que retrabajar de alguna forma para solucionar los problemas que han aparecido. Esta, esta impredictibilidad en la demanda también nos provoca una sobrecarga de nuestro sistema, de nuestro equipo, de nuestra organización, y todo esto al final se acaba traduciendo en una menor satisfacción de nuestros clientes. En otras palabras, la demanda compleja dificulta nuestro rendimiento como equipo, como organización. ¿Cómo podemos medirla? Es interesante medir la demanda compleja para ver cómo estamos muriendo, ¿no? ¿Cuál es el problema digamos, que más daño nos está haciendo? Y podemos utilizar una serie de métricas o de gráficos para ver este tipo de problemas. Por ejemplo, los ítems de contenido ambiguo, podemos ver, por ejemplo, porcentajes de retrabajos que hayan sido debidos a esta causa. Lo que son las fluctuaciones de demanda, pues podemos ver, por ejemplo, unos run charts, que son unos gráficos de la cantidad de ítems entrantes en el backlog por fechas. Y respecto a lo que son los imprevistos urgentes, podemos sacar pues, porcentajes respecto a lo que sería el WIP, o podemos sacar número de ítems urgentes por cliente o por peticionario para ver si hay algunos clientes que utilizan mucho el recurso digamos, de los ítems urgentes, o por ejemplo si nos ponen ítems con fecha fija digamos, con un plazo inferior o muy justo a lo que sería nuestro tiempo medio, un tiempo de entrega objetivo que nosotros seamos capaces de asegurar, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante, sobre todo, ver estos problemas para poder atacarlos convenientemente. ¿Y cómo podemos afrontarlo? Hay una serie de acciones, una serie de prácticas que podemos utilizar
para ver todos estos problemas. Prácticas que se refieren, por ejemplo, a la visualización de cuáles son los ítems que tienen un contenido ambiguo, establecer toda una serie de criterios para su aceptación o para su arrastre. Respecto a respecto a lo que sería el primer tipo de problema. Después, respecto a las fluctuaciones, podemos utilizar prácticas de conformación de demanda y de asignación de capacidad, utilizar recursos flotantes o servicios compartidos, utilizar la polivalencia de los recursos y después prácticas como como el compromiso diferido o concebir el backlog como opciones. Y finalmente, respecto a los imprevistos urgentes, podemos utilizar prácticas como lo que es la conformación de la demanda, el uso de las cadencias o la visualización de lo que sería nuestro upstream. Vamos a ir entrando en cada uno de estos problemas y en cada una de estas prácticas para verlas con más detalle. La demanda por fallos es el primer caso, y aquí nos estaríamos refiriendo a un tipo de demanda por fallos que es esta demanda ambigua. Si nosotros estamos trabajando a plena capacidad, nos encontraremos que la demanda que podemos atender solo puede ser de dos tipos. O es demanda de valor, es decir, entregar una funcionalidad, o es resolver problemas. Resolver demanda que se nos ha generado por no haber podido entregar con con calidad esta demanda de valor inicialmente. Aquí nos podemos encontrar con bugs, por ejemplo, que nos han pedido algo que lo hemos entregado y que pues a lo mejor no funciona, pero lo que hemos entregado es lo que quería el cliente, pero puntualmente no funciona y esto se resuelve. O nos podemos encontrar con el otro tipo que es que no es lo que nos han pedido o lo que el cliente había creído que nos había pedido. Y aquí es cuando nos encontramos con los ítems que están o bien mal definidos por parte del cliente o por nuestra parte, o mal entendidos. Y este es un problema que es relevante para nosotros. ¿Cómo podemos reducir lo que son los ítems ambiguos? Pues hay un primer paso que sería visualizar en nuestro tablero Kanban cuál es la demanda por fallos derivada de estos ítems que están mal definidos o mal comprendidos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, por ejemplo, poniendo en las tarjetas que se derivan de este tipo de demanda con un color diferente o con decoradores diferentes o con etiquetas determinadas que nos permitan sobre todo ver cuál es la presencia de estos ítems en el tablero e ir viendo si tenemos muchos o pocos de los mismos. Luego, podemos tener así una serie de criterios de aceptación de los ítems solicitados. Y esto se trataría de que cuando el cliente nos realiza una petición, que exista pues una mínima lista de condiciones para que nosotros podamos aceptar ese ítem o no. Y entre estos ítems sería pues que nosotros lo hemos entendido, que está adecuadamente definido, porque ese sería el punto de arranque para considerar que efectivamente ese ítem en ese momento lo aceptamos y puede entrar en nuestro backlog. Luego ya veremos en el momento en el que se selecciona, pero de momento, digamos, no permitir la entrada de ítems que no sepamos cuál es su contenido. Una vez que los ítems están también en el backlog o también ya en nuestro tablero que están en progreso, podemos definir criterios de arrastre, que serían otras condiciones que sobre todo nos eviten la selección y el avance de esos ítems. Que mientras no se conozca con seguridad cuál es el contenido, qué es lo que quiere, qué es lo que hace apto para el uso por parte del cliente ese ítem, nosotros no empecemos a trabajar en ellos. De forma que nos aseguremos de no empezar a trabajar en un ítem, que le entreguemos algo y que resulte que esto no sea lo que efectivamente quería el cliente. Y estos criterios, tanto los de aceptación como los de arrastre, deberíamos incorporarlos en el triaje del backlog y en la selección de los ítems en las reposiciones. Esto no es todo, sino que es muy conveniente utilizar toda una serie de técnicas ágiles complementarias que forman parte de la parafernalia de
de todo equipo ágil, destinadas a clarificar el contenido de estos ítems. Y aquí entraría, por ejemplo, expresar los ítems mediante user stories u otras técnicas, o definir, por ejemplo, el producto utilizando técnicas como el User Story Mapping, el Lean Canvas o el Value Proposition Canvas que nos permitan entender realmente qué es lo que hay detrás de esta demanda o de esta petición del cliente. De forma que haya una comprensión compartida y que nosotros estemos lo más seguros posible de qué es lo que quiere el cliente. Luego nos podemos encontrar con técnicas como, por ejemplo, el planning poker. El planning poker se utiliza mucho para la estimación de los ítems, pero tiene un uso que es muy interesante, que es el poder contrastar con otros miembros del equipo cuál es la comprensión del contenido del ítem que estaríamos estimando. Cuando dos personas o cuando varias personas difieren mucho en sus estimaciones, seguramente están contemplando alcances muy diferentes del ítem y están entendiendo el ítem de una forma muy diferente. Y esto es una forma, digamos, de contrastar y de llegar a una comprensión compartida y sobre todo de saber si este ítem es ambiguo o no. Y otra cosa que podemos realizar es un peer review de los ítems. En lugar de que los defina una sola persona, y empiece, por ejemplo, a trabajarlos pues, otra persona o la misma persona, eh, realizar, pues, igual que, por ejemplo, se realiza en ocasiones el peer programming, pues pedir una segunda opinión sobre el ítem para ver si los dos implicados entienden el ítem de la misma manera y hay que pedir una clarificación o por ejemplo, esto ya está suficientemente claro. Estas son formas de reducir los ítems ambiguos que hay en nuestro sistema. ¿Vosotros utilizáis alguna técnica concreta o alguna práctica concreta en vuestros equipos? Sentidos libres de comentar en el micrófono abierto. Todo lo que comentas, David. El refinamiento mediante historia del usuario, el mapping, el peer review, que tiene la aceptación. Estos son técnicas así, pues, digamos que forman parte de la parafernalia de todos los equipos ágiles. Aún así, es relativamente frecuente encontrarse con un porcentaje pues, mucho más alto del que el equipo desearía de estos ítems pues, ambiguos o mal definidos. Otro aspecto de demanda compleja es cuando nos encontramos con una demanda fluctuante. Nuestro escenario ideal es un escenario en el que tenemos una demanda continua, en el que es relativamente constante, con oscilaciones que son muy pequeñas, pero nos podemos encontrar con una demanda que sea altamente aleatoria, en la que sí haya una media, pero digamos que raramente el número de peticiones esté en torno a la media y nos vayan entrando, pues, digamos, de una forma bastante inconstante. Y luego hay dos pautas que son, por ejemplo, tener una demanda cíclica, en la que hay momentos en los que se nos dispara y momentos en los que cae, y esto no está relacionado con el hecho de que estemos atravesando periodos concretos del año, sino que puede ser debido pues, a otras, digamos, pautas que no sean controlables. Y luego estaría lo que es la demanda estacional, en la que, por ejemplo, aquí nos podemos encontrar con periodos que son punta, por ejemplo, pues cuando hay disponibilidad de presupuesto, luego, por ejemplo, en la época de vacaciones, que a lo mejor se atenúa la demanda, pues porque nuestros clientes pues, están o bien de vacaciones o bien están así haciendo turnos de vacaciones y luego, por ejemplo, llega la última parte del año y entonces tenemos otra vez una demanda más fuerte y hacia final de año, por ejemplo, se quiere cerrar todo, excepto cuando entramos ya en Navidades que ya se entra en otro tipo de digamos, vuelve a bajar la demanda.
La diferencia entre una demanda cíclica y una demanda estacional es que en la demanda estacional sabemos los periodos en los que vamos a tener los momentos de demanda alta o baja, y en la demanda cíclica tenemos momentos de subida y momentos de bajada, pero que no están tan claramente ligados al calendario, sino que pueden estar inducidos por parte de eventos de los que podemos tener un control más o menos parcial. Aquí, para gestionar lo que es esta demanda fluctuante, hay una serie de aspectos que tenemos que tener en cuenta. Parte de esta demanda fluctuante viene causada por cuestiones de cómo funcionamos nosotros internamente. Si, por ejemplo, tenemos una organización donde los equipos funcionan como silos, con una coordinación bastante escasa entre ellos, esto acentuará este problema de demanda fluctuante. Sencillamente porque los equipos no se dan visibilidad los unos a los otros de cuándo van a finalizar ítems y los van a pasar a otros equipos, etc. Otro aspecto que nos podemos encontrar es que, por ejemplo, los equipos, aunque realicen una cierta coordinación, existe una desconexión entre el trabajo que están realizando estos equipos. Por ejemplo, no pueden ver lo que son las dependencias entre el trabajo de los diferentes equipos, o, por ejemplo, las clases de servicio de los ítems dependientes que están afectados dentro de estos equipos. Y otro aspecto que hay es cuando los equipos no entienden cuál es la capacidad de otros equipos de los que dependen o a los que van a pasar trabajo, y entonces realizan las peticiones pues, con una expectativa que no es realista respecto a los tiempos de entrega de los equipos a los que van a transferir ese trabajo. Para esto, en estos casos, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues hay una primera cuestión que es intentar visualizar cuál sería nuestro upstream Kanban. Es decir, ¿cuál es la demanda que se nos genera en equipos anteriores o por parte de nuestros peticionarios para poder saber más o menos cuál es el trabajo que nos va a entrar próximamente y tener un poco de idea de las características de ese trabajo para podernos ir anticipando? Otra práctica es visualizar estas dependencias y las clases de servicio que tienen estos ítems dependientes, y finalmente pues lo que sería utilizar las cadencias tanto para coordinar el trabajo de los diferentes equipos, y aquí pues por ejemplo realizando replenishment compartidos entre equipos o Kanban meetings entre equipos para comentar estos ítems en los que van a ir siendo transferidos de equipo a equipo o estos ítems dependientes. Y también cadencias para identificar oportunidades de mejora entre equipos. Y aquí se encuentran, pues, por ejemplo, lo que son reuniones de Kanban como la Operation Review, donde se examina pues, la capacidad de entrega de los diferentes equipos y en relación con la demanda, y cuáles son los riesgos y los bloqueos que pueden haber. Y esto sería pues, en la Risk Review o Blocker Clustering, para ver qué problemas están aquejando a los diferentes equipos e irlos, limando poco a poco a través de acciones de mejora. Por Upstream Kanban, pues entenderíamos en extender hacia arriba, extender hacia aquellos equipos o aquel equipo que nos pase trabajo, o hacia nuestro cliente, para saber en qué está ahora trabajando, cuál es el estado, y también saber pues, cuál es el nivel de urgencia o la expectativa de entrega que tiene respecto a los ítems que están a punto de pasar a nuestro backlog. Nosotros seríamos, en este caso, la parte del Delivery Kanban, pero conocer nuestro upstream nos puede dar una idea importante de qué es lo que nos va a llegar, y así irnos anticipando. Si sabemos que, por ejemplo, está a punto de acabar un ítem pues, que tiene una clase de servicio relativamente elevado y que es inminente la llegada a nuestro tablero, pues podemos realizar una reserva de capacidad y no ir agotando, por ejemplo, lo que sería nuestro límite de WIP, para poderlo ir gestionando de una forma efectiva y de una manera relativamente rápida.
La otra práctica que he comentado sería ir visualizando lo que son los ítems dependientes entre equipos. Y esto, digamos, es conveniente que estén marcados de alguna forma y que existan las reuniones de coordinación para ir resolviendo estas dependencias de una forma dinámica así entre ellos. Ir resolviendo pues, los posibles bloqueos que pudieran darse, que puedan afectar pues, a lo que son los tiempos de entrega. Entramos ahora en la última parte, que serían los ítems urgentes. Y aquí, por ejemplo, es conveniente ver pues, si estamos muriendo de ítems urgentes. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, de ítems urgentes estamos teniendo, pues, por ejemplo, por periodo, por mes? Y los ítems urgentes son importantes porque nos crean una cosa que se llama deuda de flujo. Los ítems urgentes en muchas ocasiones no nos afectan el tiempo de entrega medio, que continúa siendo el mismo, pero lo que hacemos es colar ese ítem urgente y lo colamos retrasando la entrega de otros muchos ítems, que son apartados para procesar ese ítem urgente y que pasarán a tener un tiempo de entrega superior. No nos afectará la media, pero sí que nos empeorará la predictibilidad. Y tendremos los clientes de esos ítems que hemos ido dejando de lado, pues los tendremos insatisfechos porque los estaremos entregando, pues, digamos, con un lead time más largo. Y esto nos crea pues, una insatisfacción por parte de más clientes. ¿Cómo podemos abordar esto? Pues una de las primeras formas que podemos utilizar es utilizar lo que se llama el demand shaping, la conformación de demanda. Y esto consiste en restringir el número de ítems que se seleccionan o que se aceptan en el backlog en un periodo determinado. Y esta restricción la podemos definir en torno a lo que serían, pues, qué tipos de trabajo son los que vamos a restringir, o qué, digamos, cuáles son las peticiones de clientes que vamos a restringir, o las clases de servicio que vamos a restringir. Y aquí, digamos, podemos hacer una cosa de este estilo. Es conveniente utilizar, pues, explicitar las políticas que tenemos y definir una política al respecto que esté bien clara, que todo el mundo la tenga clara, colocada, por ejemplo, al lado del tablero o en un repositorio donde sea fácilmente accesible y donde esté especificado qué es lo que queremos restringir. Aquí hay un ejemplo así de una posible política de restricción de demanda. Por ejemplo, 3 ítems urgentes por cliente y trimestre. No aceptaríamos más. O, por ejemplo, tener un único ítem urgente en progreso. No aceptar la entrada de varios ítems urgentes en un mismo momento. O, por ejemplo, establecer una política de restringir el número de bugs que van a ser aceptados, ¿no? Por ejemplo, 25 correcciones de bugs al mes, lo cual nos obligaría, pues, por ejemplo, a priorizar entre bugs. ¿Cuáles son los objetivos de hacer esta conformación de demanda? Pues hay un primer objetivo, que es equilibrar la capacidad con esta demanda, pero sobre todo también equilibrar tipos de demanda. Por ejemplo, evitar que nos entre una excesiva demanda de un determinado tipo, o por ejemplo de un determinado cliente que nos provoque insatisfacción de otros clientes, porque que crean que, por ejemplo, este cliente está fagocitando la capacidad del sistema, que está, digamos, llevándose una parte, que se está llevando la parte del león del equipo, ¿no? Y que esto, pues, lógicamente cree, pues, digamos, un recelo por parte del resto de posibles clientes. Al conformar la demanda, lo que nosotros buscamos es proporcionar un nivel de servicio, unos tiempos de entrega que sean predecibles, precisamente evitando la entrada de esta demanda disruptiva. Pero también, sobre todo, lo que buscamos es hacer pedagogía. Si, por ejemplo, le decimos a un cliente de que solo le vamos a aceptar 3 ítems urgentes por trimestre, le vamos a enviar la señal de que tiene que impulsar cambios en su comportamiento para evitar una continua entrada de ítems urgentes que seguramente serán debidos, pues, por imprevisión, por no ser conscientes de cuáles son nuestros tiempos medios de entrega,
etc. Y estos cambios de comportamiento lo que buscan es que ese mismo cliente nos facilite prestarle el servicio. Aquí, ¿cómo realizar la conformación de demanda? Pues, en primer lugar, establecer una política clara, cuáles son los tipos de ítems que queremos o tipos de clientes o clases de servicio que queremos restringir. Lógicamente, obtener una aceptación por parte de la organización o de los clientes. Aquí es muy importante este aspecto porque si no estaremos continuamente presionados a saltarnos esta política de conformación de demanda. Si no obtenemos un apoyo por parte de la dirección, será bastante complicado implementarla. Y por otro lado, visualizar esta demanda urgente y la composición de los ítems que van a ser seleccionados. También es importante ir revisando continuamente pues, cuál es la adecuación de la demanda y sobre todo cómo estamos cumpliendo esta política a través de las cadencias. Una segunda forma de abordar esta demanda, tanto la fluctuante como lo que es la entrada de ítems urgentes, es asignar capacidad. Y aquí lo que estaremos haciendo es reservar unos determinados recursos del sistema, una determinada capacidad, para ejecutar ítems determinados. Por ejemplo, de unos tipos de trabajo concretos, o de unos clientes concretos, o de unos proyectos concretos, o de unas clases de servicio concretas. Y esto se puede hacer, pues, por ejemplo, si los colores de las tarjetas, por ejemplo, representan clientes, pues podemos establecer un número de tarjetas que en un momento determinado estén en lo que sería la parte en progreso de nuestro sistema, entendiendo porque la columna de listo, de ready, next, formaría parte de la parte de en progreso, porque ya estarían seleccionados. Pero aquí, por ejemplo, también podrían ser tipos de trabajo. Por ejemplo, los amarillos podrían ser, por ejemplo, mantenimientos, los naranjas podrían ser bugs y los digamos, del resto de colores pues pueden ser features de determinadas características, etc. Lo que se trata aquí es de establecer, digamos, un límite de WIP o una cantidad de recursos que están asignados a determinados tipos de tarjetas. Otra forma de asignar la capacidad puede ser utilizando, en lugar de esos códigos de colores, por ejemplo, utilizar swim lanes, y en estos swim lanes podemos poner partes dedicadas del equipo o no, según consideremos, pero es una forma de ir visualizando pues, cuál sería la capacidad que vamos a asignar a diferentes tipos de trabajo. Cuando queremos realizar esta política de asignación de capacidad, pues, ¿cómo debemos hacerlo? Lógicamente, primero, definir pues, cuáles son las categorías de ítems y las cantidades que recibirían así, de capacidad que tendrían. Por ejemplo, el WIP de cada tipo de ítem que querríamos dentro del tablero, por poner un ejemplo, e incluso pues, las personas que estarían dedicadas a diferentes temas, a diferentes categorías. Obtener también la aceptación de la organización y del cliente, y luego visualizar estas categorías de ítems, y aquí recordad que lo podemos hacer pues, a través de colores que estén vinculados a los ítems a los que queremos asignar capacidad, o que podemos hacerlo, por ejemplo, utilizando swim lanes y que los colores representen otras cosas. ¿De acuerdo? Visualizar también los recursos que dedicamos, pues se puede hacer también mediante swimlanes, pero también se pueden hacer, por ejemplo, a través de avatares. Y visualizar esos límites de WIP que están asignados. Y aquí, por ejemplo, vemos a la izquierda, pues, por ejemplo, 12 para nuevas prestaciones, 10 para mantenimiento, 8 para defectos. Esto sería una forma de hacerlo. O aquí, por ejemplo, en la izquierda vemos pues, 10
para los ítems de color amarillo, 10 para los ítems que tienen la tarjeta de color naranja, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego es conveniente ir revisando pues, la adecuación de estas asignaciones de capacidad a través de las cadencias, sobre todo las cadencias de mejora. ¿Cuál es el propósito de asignar capacidad? Pues, en primer lugar, es proporcionar un nivel de servicio o un throughput que sea predecible para determinados tipos de ítems. Asegurarnos, digamos, que vamos entregando esos ítems en unos tiempos o con a un determinado ritmo, pero sobre todo hacer que esto esté conectado con que la dedicación a ítems que sean más valiosos o más estratégicos tenga un cierto sentido. No realizar una asignación de capacidad pues, idiosincrática, sino de asegurarnos de que aquello que debe recibir más atención efectivamente la recibe. Por ejemplo, que no estemos dedicando mucha atención a prestaciones digamos, de productos que ya tenemos y que, por ejemplo, asignemos más capacidad a prestaciones de nuevos productos que queremos lanzar, por poner un ejemplo. Lo que es la asignación de la capacidad y la conformación de demanda están muy ligados. La conformación de demanda nos ayuda a realizar esta asignación de capacidad. Si la demanda es altamente caótica, la asignación de capacidad que realicemos se verá dificultada. Y en ocasiones, muchas veces, estos dos conceptos se confunden. Paradójicamente, curiosamente, alguno podría decir, bueno, pero esto de asignar capacidad o esto de dar forma a la demanda no reduce la adaptabilidad de nuestro sistema y la adaptabilidad es uno de los aspectos básicos de la agilidad. Esto aparentemente podría decirse que sí, que resta adaptabilidad, pero en realidad lo que nos interesa más que ser adaptables, lo que nos interesa es aumentar el valor entregado. Y estas restricciones lo que nos ayudan es a facilitar la entrega. Si nosotros nos centramos solamente con la capacidad, si resulta que tenemos una demanda altamente fluctuante en los tipos, en las clases de servicio, en las cantidades, nos va a ser muy difícil ajustar solo la parte de la capacidad. Jugar con la demanda, especialmente si hay una parte de la demanda que se pueda disciplinar o que se le pueda dar una forma, digamos, un patrón que sea algo más razonable y que sea menos incierto, nos ayuda precisamente a poder entregar más valor, que al fin y al cabo es el objetivo que tenemos. No queremos la adaptabilidad por la adaptabilidad, sino queremos la adaptabilidad para aumentar el valor entregado. Otra cuestión que es relevante es que la asignación de capacidad es interesante que asignemos capacidad a lo que son clases de servicio bajos. Es decir, hay ítems que no es que tengan poco valor, pero que a lo mejor tienen poca urgencia temporal. Y aquí esto es interesante porque esto nos sirve para cubrirnos ante el riesgo de que nos puedan llegar ítems con un nivel de urgencia relativamente elevado, con unas clases de servicio altas. Cuando nosotros tenemos trabajo que no es excesivamente urgente, como pueda ser, por ejemplo, un refactoring de nuestro sistema que nos dará valor, pues, por ejemplo, reduciendo los bugs que vayamos a tener en el futuro o mejorando el rendimiento, etcétera, etcétera. Este trabajo que tiene poca urgencia temporal nos permite que si llega una oleada de ítems con una relativa urgencia, podamos digamos, dejarlo de lado momentáneamente para servir estos ítems, teniendo un coste bajo precisamente de este retraso de los ítems con una clase de servicio más baja. Aparte de esto, otra cosa que podemos hacer es contar con recursos flotantes o recursos part-time. Personas que puedan ir, digamos,
siendo compartidas entre varios equipos o servicios compartidos que puedan realizar pues, una parte del, digamos, algún paso de nuestro workflow o, digamos, de algún tipo de actividad que vayan sirviendo a varios equipos. Y esto permite flexibilizar nuestra capacidad y podernos adaptar mejor a estas fluctuaciones de demanda. Otro aspecto que está relacionado con flexibilizar la capacidad es tener recursos polivalentes. Es decir, personas que, por ejemplo, lo típico que se dice de T-shaped, que si bien sean especialistas en un área, también tengan pues, una cierta posibilidad de moverse a otras actividades, a otras tareas, de forma que podamos ir contando con capacidad en los puntos en los que necesitamos para afrontar pues, esta demanda que puede ser incierta, que puede ser relativamente incierta. No solamente jugar con el aspecto de dar forma a la demanda, no solamente asignar capacidad, sino también ir contando con una capacidad que pueda en cierta manera fluctuar con todas las limitaciones que podamos tener. Finalmente, hay un aspecto que es el de ver el backlog como opciones, ir jugando con las clases de servicio e ir jugando con lo que es el compromiso diferido. Cuando tenemos una demanda fluctuante, esto nos crea la necesidad de ser muy estrictos en la priorización para maximizar el valor entregado. Si resulta que tenemos unos recursos disponibles que son relativamente fijos, nuestro equipo es el que es y no puede ser ampliado o reducido para ajustarse a esas oscilaciones de demanda, lo que tenemos que reforzar y establecer de una forma muy clara es la prioridad. Y esto, pues, a través de unas clases de servicio, realizando un triaje del backlog muy estricto y, sobre todo, también considerando el backlog como opciones. Parte de las cuales son irrefutables, es decir, las tenemos que ejecutar tanto si sí como si sí, y otras, pues, que pueden ser refutables o que pueden ser, digamos, al menos diferidas. Y en esto digamos, jugar con este aspecto. La práctica de diferir el compromiso, que quiere decir decidir en el último momento, es una práctica de Kanban que es bastante interesante. Si tú has conseguido en tu equipo, en tu value stream, un lead time corto, puedes decidir en el último momento, puedes decidir más tarde. Y esto lo que te da la ventaja es a la hora de tomar decisiones con la máxima información, eso sí, asegurando que razonablemente que entregas en el momento deseado por parte del cliente, de que no vas a hacerlo, digamos, más tarde de lo que sería su expectativa. Estos serían básicamente las ideas respecto a cómo afrontar estos tres tipos de demanda compleja, la demanda digamos derivada de ítems ambiguos, la demanda fluctuante y la llegada de urgencias, y esto pues existen toda una serie de prácticas habituales dentro de Kanban, como es la visualización, la explicitación de políticas, la priorización, etcétera. Pero aquí es muy interesante jugar con estos aspectos de asignación de capacidad y de conformación de demanda para poder conseguir un perfil de demanda que nos permita entregar el máximo valor y satisfacer al máximo a los clientes. Y digamos que este sería, digamos, la conclusión. Kanban dispone de una serie de prácticas para afrontar esta demanda compleja, sobre todo con el objetivo de maximizar el valor entregado y la satisfacción del cliente. Esto sería todo por mi parte. No sé si tenéis preguntas, cuestiones, dudas respecto a cómo, por ejemplo, se puede aplicar o cómo podría aplicarse en vuestros casos.